Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11:36 horas del día 14 de septiembre del año 2022. Con la presencia de los auditores generales, doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Se encuentran presentes además el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes, y la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Claudia Tiretti. Se deja constancia que se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones. En el caso del personal de la Casa, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Asimismo, se encuentra resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. Por cierto, la integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se resguardan. Además, por medio de las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se incorporan al orden del día. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente, corresponde tratar el punto primero, actas. Acta número 13 de 2022, correspondiente a la sesión ordinaria del 24 de agosto de 2022, y acta número 14 de 2022, correspondiente a la sesión extraordinaria del 2 de septiembre de 2022. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto segundo, control externo financiero gubernamental. 2.1, actuación número 310 de 2021, informe del auditor independiente respecto de los estados contables para fines específicos de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Acumar, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y examen especial carta de relevamiento sobre aspectos de control interno 2020, elaborados por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Según el convenio suscripto con Acumar, se realizó una auditoría de los estados contables del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el cual tuvo una opinión con salvedad. Se realizó también un examen especial de aseguramiento limitado del sistema de control interno. Respecto a los estados contables, se dictaminó que los mismos se presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, excepto por anticipos de crédito y cuentas por pagar que poseen una antigüedad superior a 2 años, no se cuenta con un inventario sistematizado ni actualizado, inexistencia de un sistema o procedimiento a los fines de individualizar la generación y seguimiento de multas, y respecto al examen especial, en relación al grado de seguridad que aporta el sistema de control interno vigente en el periodo analizado, derivado del análisis de los estados contables y lo relativo al PISA 2020, se concluye un riesgo inherente y de control alto. El presente informe pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. 2.2, actuación número 213 de 2022. Informe de revisión del auditor independiente correspondiente a los estados contables intermedios al 31 de marzo de 2022 de Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento. Muy bien, pasamos al punto siguiente. 2.3, actuación número 372 de 2020, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto PNUD ARG 13007, Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud del Ministerio de Salud por el ejercicio número 7, iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias. Gracias, presidente. Estimados colegas auditores generales y auditora general. Tal como dijo la secretaria de Actuaciones Colegiadas, se trata del informe de auditoría financiera sobre el proyecto PNUD ARG
número 13/007, denominado Programa de Consolidación de la Gestión Centralizada en Salud, ejecutado en el ámbito del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo. El ejercicio auditado del año 2020. El acuerdo original entre el Gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tuvo lugar el 30 de julio de 2014. La fecha original de cierre acaeció en el año 2018, luego se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020. Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del Gobierno Nacional y cofinanciado con 5 fuentes diferentes: préstamos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, FONPLATA y por financiamiento especial de la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Para un mejor detalle voy a pedir que nos proyecten este listado, por favor. Como podemos ver, los programas apoyados por este convenio son todos de importancia en materia de salud. El convenio fue firmado en el año 2015 y contaba con un presupuesto total original de $66.440.119, de los cuales el 53% de los fondos provenían de estas diferentes fuentes multilaterales y el 47% de aporte local. El proyecto tuvo por finalidad consolidar la gestión centralizada de los diferentes programas del Ministerio de Salud que son financiados con organismos multilaterales. El PNUD pretende que estos se ejecuten con eficiencia, eficacia y transparencia a través de las áreas críticas, buscando profundizar la mejora y la calidad de los procesos de gestión. En los términos financieros se observa que la ejecución de los fondos del proyecto asciende a un 51% del presupuesto original y al 97% de los fondos desembolsados. Los principales hallazgos del ejercicio refieren a, primero, falencias administrativas en la documentación que respalda los gastos de consultorías, de consultores y consultorías y otros gastos, que reviste importancia dada la magnitud acumulada de estas erogaciones en el programa. Diferencias de conciliación entre los registros contables y los estados financieros presentados a esta AGN. En estas últimas, el equipo auditor señala varias cuestiones. Brevemente me referiré a los más significativos. Primero, se detecta un reclamo administrativo por contratación del servicio consultoría con la firma RMB Consultores SRL, en abstención a la rescisión parcial por parte del programa en el año 2019. Este reclamo asciende a 840.000 pesos. Número 2. En el estado de inversiones y acumuladas se verificó una diferencia presupuestaria total y final de $3.587.853 al cierre el ejercicio 2020 respecto del año 2019. En el caso de los gastos en consultorías, voy a solicitar nuevamente nos proyecten. En este caso, vamos a ver en la pantalla que se trata de un largo listado de 257 personas humanas por un total de $1.748.873. El gasto en consultorías jurídicas del ejercicio auditado asciende a $84.912. La opinión es favorable sin salvedades, con la indicación de otras cuestiones expuestas por el equipo a cargo que tienen correlación con lo que acabo de exponer. Habiendo sido tratado en la comisión y ha sido aprobado por unanimidad, pido la aprobación del colegio. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto tercero, control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. 3.1, actuación número 373 de 2021,
Informe de auditoría realizado en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral sobre ingresos y gastos del Fondo Anual Especial, artículo 4, inciso D, Ley 19.108, elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. La palabra del doctor Forlón. Gracias, presidente. El examen especial que se presenta tiene por objeto evaluar la rendición de cuentas del uso del fondo anual previsto por el artículo 4, inciso D de la Ley 19.108, modificada por el artículo 73 de la Ley 26.215, correspondiente al ejercicio 2018. El artículo 73 de la Ley 26.215, inciso D, establece que la Cámara Nacional Electoral tendrá como atribución organizar un cuerpo de auditores contadores para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones legales aplicables. A estos fines, contará con un fondo anual especial que no podrá ser inferior al 5% del fondo partidario permanente, el que se integrará con los aranceles percibidos por los trámites que se realicen ante su sede, con los fondos provistos por el presupuesto nacional y con los recursos provenientes del fondo partidario permanente que administra el actual Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, en caso de no cubrirse el mínimo antes citado. Como conclusión, el examen dice que, excepto por la falta de tratamiento presupuestario de las transacciones analizadas, que se viene señalando desde el año 2011, no corresponde efectuar observaciones en materia de veracidad, integridad y cumplimiento respecto de la rendición de cuentas del uso del fondo anual objeto del examen. El informe pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. 3.2, actuación número 113 de 2019, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Secretaría de Energía referido a programas de estímulo a la producción de gas natural, periodo febrero 2013 hasta la fecha de realización de los procedimientos, y para el resto de las cuestiones, el periodo auditado abarcó desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, producido por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para consideración, no habiéndose recibido comentarios por parte del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Miura Estrada. Gracias, presidente. Como se leyó, este informe de auditoría que viene del Departamento de Agua y Energía tiene como objeto los programas de estímulo a la producción de gas. Es un hecho que la matriz energética de nuestro país es altamente dependiente del gas, tanto sea para los hogares como para las industrias, y ya sea como fuente directa de energía calórica o como insumo para la generación termoeléctrica de electricidad, el gas es indispensable. Después de las reformas de los años 90, se produjo un sostenido crecimiento en la producción de gas que condujo a que en el año 2004 se alcanzara el pico de producción, y a partir de ese momento se nota una sostenida declinación en la producción que, sumado a una mayor demanda, produjeron un déficit energético que debió ser cubierto con importación, con el lógico costo fiscal y además en situaciones de debilidad cambiaria con una recarga en la necesidad de divisas. Todo eso ha provocado distintas medidas para promover la de vuelta a la producción de gas, y estos programas de estímulo a la producción de gas que estamos analizando ahora fueron la principal herramienta. El informe que estamos tratando tiene toda una primera parte verdaderamente interesante, donde hace un análisis detallado de cada una de las etapas de este plan. El plan Gas 1, que estuvo destinado principalmente a las grandes productoras de gas. El plan Gas 2, que se implementó también en el año 2013 y se destinó a las empresas con inyección reducida, o sea, las empresas que no habían entrado en la primera etapa del plan Gas 1 y que tuvieron la posibilidad de ingresar en esta segunda etapa. El plan Gas 3, que fue diseñado para estimular nuevos proyectos de producción de gas, y finalmente el plan Gas 4, que es el que impacta de lleno en el periodo auditado, que tuvo como destinatario principal los yacimientos no convencionales de gas, particularmente el shale gas. Todos estos programas se diseñaron mediante un sistema de fomento del precio de producción de gas, fijando un precio sostén que, salvo algunas pequeñas modificaciones, se fue establecido en $7,5 el millón de BTU, y el Estado entonces se comprometió a
pagar el plus necesario para que los productores alcanzaran ese precio y así establecer, como decía, un precio sostén. Eso normalmente se aplicaba sobre la producción en exceso a una línea de base fijada, como una forma de promover justamente la mayor producción de gas. Decía que el informe en esta primera parte tiene un gran trabajo de análisis de datos y de relevamiento del desempeño de cada uno de estos programas, que lo quería resaltar. Se informan los costos presupuestarios y de emisión de deuda también, porque parte del costo se pagó con emisión de deuda de estos programas, así como los resultados, ¿no? Los logros en mayor producción de gas como resultado de cada uno de estos programas, o por lo menos, como ya veremos, uno de los hallazgos se refieren a la dificultad de medir y de aislar, digamos, el impacto concreto de los proyectos, pero sí, por lo menos en los periodos en que se implementaron estos programas, se verificaron mayor producción. En relación a los hallazgos, el primero de ellos refiere que los objetivos de los programas no se definieron en forma detallada, de manera que pueda vincularse de un modo preciso su aporte a las mejoras en la oferta de gas, lo que decía recién. Tampoco se establecieron metas o indicadores que permitan medir la eficacia y efectividad de los programas a partir de línea de base o expectativas de producción. El propio auditado reconoció que si bien a partir del año 2018 se desarrollaron indicadores, la definición diseño de los mismos responde al cumplimiento de objetivos de índole presupuestaria y de control de gestión, no constituyendo indicadores que permitan medir la eficacia y efectividad de las políticas públicas. Por eso, en ese orden, señala el informe que, de acuerdo a los datos del ENARGAS, entre los periodos 2013 y 2019, que se implementaron estos programas, la producción de gas tuvo un incremento efectivo del 18%. El gas entregado al mercado se incrementó en un 8% y las importaciones se redujeron en un 40%. Sin embargo, no se puede establecer de manera precisa en qué medida los planes de estímulo en general y cada uno en particular ha aportado al incremento de esa oferta. Otro hallazgo se refiere a que no pudieron constatarse fundamentos técnicos en los sucesivos planes para establecer y mantener en el tiempo el precio de estímulo fijado en $7,5 al millón de BTU. El equipo indagó sobre el fundamento de esta determinación de haber fijado en ese valor del precio sostén, y el auditado informó que, como los planes fueron generados por entonces Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, que ya no existía más, solo es posible remitirse a los considerandos de las respectivas resoluciones, pero allí no se encuentra ninguna fundamentación concreta a ese respecto. Por su parte, la revisión de las normas permite inferir que la determinación del precio de fomento tuvo incidencia el costo de importación del gas al momento de su implementación. Y si bien es cierto que al inicio de los planes el precio de importación superaba los $7,5 millón de BTU, sin embargo, luego se redujo y eso no motivó una revisión de ese precio sostén. Con relación a la última versión del plan, el Plan Gas 4, el auditado abandonó el fundamento del costo de importación y sostuvo que ese valor de $7,5 millones, $105 el millón de BTU, era el precio adecuado para el desarrollo de Vaca Muerta, del yacimiento de Vaca Muerta, independientemente del precio de importación. Sin embargo, tampoco se pudieron encontrar fundamentos técnicos de esa afirmación. En la última de las versiones del plan se estableció que las provincias recibirían el 12% de los pagos que se hicieran a través de este programa, reconociendo así su carácter de titulares originarios del recurso. Sin embargo, hay un hallazgo que dice que no se encuentra tampoco fundamentación de por qué 12% y no otro porcentaje. Si bien, además de ser titulares del yacimiento, en esta versión del programa se involucró a las provincias en la aprobación de las inversiones y en la auditoría. Después se observa que se detectaron falencias e incumplimientos normativos en el proceso de inscripción y ejecución de los programas, que el informe enumera en varios puntos. Se observa también que la gestión de pagos llevada adelante por los planes Gas 1, 2 y 3, en tanto significó una modificación sustancial de la forma de pago prevista originalmente, no otorga previsibilidad y certeza a los actores involucrados. Aquí se refiere a que efectivamente la previsión original era el pago de estos complementos a través de tesorería, pero se acumuló una deuda importante y se terminó cancelando con bonos de la deuda.
Los montos estimados anualmente para cada uno de los programas bajo análisis que forman parte del presupuesto nacional no garantizan una adecuada ejecución, teniendo en cuenta que existe una brecha entre dichos montos y el avance real de los programas que se evidencia en la generación de deuda exigible año a año. Eso refiere a lo mismo que a lo que hacía mención recién, y esto es que se generaron deudas que después debieron ser canceladas con bono. Se verificaron situaciones con relación a los seguros de caución, porque en algunos de los programas se exigía el seguro de caución porque había pagos como anticipos. Esta es una observación recurrente en esta figura del seguro de caución, donde se observa, digamos, un mal seguimiento de esos seguros por parte del Estado. Se observa también que no se implementó un adecuado sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas. Una de las preguntas que se había definido como pregunta de auditoría en este proyecto fue si se cumplieron en el caso de las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética Pública y la normativa dictada en su consecuencia. El informe contiene un hallazgo que dice que el esquema de áreas de intervención y tomas de decisiones en el marco del programa GAS 3, así como el procedimiento de cancelación de deudas definido en la resolución 97 del 2018, generó incertidumbre en relación con posibles conflictos de interés y cumplimiento del deber de prudencia de los funcionarios actuantes. Este fue un tema que se discutió mucho. Se verificó que el funcionario cumplió con la obligación de excusarse por haber pertenecido a una de las empresas comprendidas en el programa. Sin embargo, se mantuvo el hallazgo porque el Código de Ética Pública incluye también el deber de prudencia y las visiones más avanzadas respecto de cómo atender una situación de conflicto de interés del funcionario exige también reparar en la visión del ciudadano, que las actitudes que tomen los funcionarios, más allá del cumplimiento formal del deber de excusación, generen en el ciudadano la confianza de que se han atendido con prudencia los intereses públicos involucrados. En este caso, como decía, si bien el funcionario se excusó, el programa se desarrolló en el ámbito de donde él estaba, o sea, en el ámbito de organismos que de él dependían, y en algún momento firmó algunas resoluciones que, si bien no referían concretamente a la empresa, como decía, a lo mejor un deber de prudencia hubiera exigido que no la firmara. Finalmente se analizó también la implementación del ODS 7, y bueno, ya se señalaron las deficiencias en cuanto a diseño y definición de metas de este programa, con lo cual se consigna el hallazgo de que la Secretaría de Energía no implementó acciones directas vinculadas con la producción del gas natural en el marco del ODS 7. El informe se puso en conocimiento del auditado y, como dijo la secretaria, no se recibieron comentarios. Antes de pedir la aprobación, quería hacer un reconocimiento al equipo. Me parece un muy buen informe, en particularmente a su jefa, Lidia Macías, que logró cerrar con éxito esta auditoría a pesar de que tuvo que hacerlo en el marco de una situación personal difícil para ella. Así que mi reconocimiento para ella, para el supervisor Martín Varela y para todo el equipo que trabajó en este informe. Pido, por lo tanto, presidente, su aprobación. Doctor Nieva. Gracias, doctor Nieva. Sí, presidente. Bueno, solamente también destacar la importancia de este informe, un informe que aborda una de las cuestiones centrales de nuestra economía. Todos, como bien lo ha descrito acá el auditor Miura, somos un país altamente dependiente de esta fuente de energía, una fuente de energía que lamentablemente no hemos podido, digamos, manejar de una manera solvente a lo largo de los últimos años como para poder evitar la importación de gas que nos cuesta realmente recursos que hoy no tenemos. De hecho, los cálculos para este año de las necesidades de importación de gas están llegando a los 14.000 o 15.000 millones de dólares. Sabemos que pasar el invierno ha sido o es una de las cuestiones cruciales para este gobierno. Lo vemos también en los esfuerzos del actual ministro de Economía y de la discusión que hemos podido ver en los últimos años sobre el tema de los aumentos de las tarifas de energía, etc.
Este informe nos parece muy positivo en la medida que genera enseñanzas o por lo menos advertencias para cualquier administración de que los programas que se llevan adelante desde el Estado para, en este caso, como bien se ha explicado, el gas 1, el 2, el 3, tenían como objeto, en su caso, por ejemplo, el primero, aumentar la oferta inmediata de gas, en otro, alentar las inversiones en la exploración para poder resolver las deficiencias de producción de gas en nuestro país, y el 3, vinculadas a las inversiones del shale gas, que todos sabemos, vaca muerta es el gran reservorio de gas y hoy una realidad para nuestro país, pero que lamentablemente todavía no se ha podido o no se han podido realizar los gasoductos que nos permitirían lograr tener todo el gas que necesitamos, además de poder exportarlo a Brasil, dejar de depender del gas que estamos importando de Bolivia, etc. Hoy mismo, en los diarios, se puede leer una declaración de gobernadores justicialistas de las provincias del norte, Capitanich en particular, que habla de la necesidad de diferenciar el tratamiento en las nuevas tarifas a provincias que no tienen gas. Es increíble, pero en la Argentina, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, parte del norte de Santa Fe, no tienen gas natural. Entonces, las familias dependen exclusivamente de la energía eléctrica o de la garrafa, ¿no? Que siempre es mucho más cara. Acá hemos visto que, como bien se ha explicado, se han destinado una muy importante cantidad de recursos para mantener un subsidio, porque como bien se ha dicho, se estableció de una manera discrecional, $7,5 el millón de BTU, como una garantía para que las empresas produzcan más, para que tengan un ingreso asegurado. En algún caso, por supuesto, también, como se señalaba en el Plan Gas 3, a las provincias productoras se les dio un 12% de ese monto de los subsidios. Un esfuerzo que hace el conjunto de los argentinos, pero que de ninguna manera beneficiaba a una buena parte de los habitantes de nuestro país que no tienen acceso hoy al gas natural. Así que por eso me parece relevante los hallazgos que se han detallado acá, que son fundamentalmente el 4.1, el 4.2, el 4.3, de cómo a veces se definen políticas, pero no se establecen adecuadamente parámetros para poder medir después la eficacia de ese gasto, de esa inversión que ha hecho el Estado Nacional en orden a la consecución de determinados objetivos. Me parece que está muy bien hecho ese informe, por lo tanto me adhiero a las últimas palabras del auditor Miura de felicitar al equipo que ha trabajado en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, doctor Nieva. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente, estimados auditores generales y auditora general. Quisiera, en primer lugar, resaltar el trabajo realizado en este informe por la Comisión de Entes, el que nos pone en contexto sobre la problemática energética de nuestro país. Vemos en este documento que el gas natural es la fuente energética primaria más importante de la matriz energética de nuestro país. También lo es de la secundaria. Ello nos lleva a una reflexión respecto de los hallazgos de este informe, de los cuales quisiera resaltar los puntos que me parecen relevantes y que esperemos sean considerados, así como las recomendaciones que hacemos desde la Auditoría General de la Nación. Primer punto de importancia. El periodo auditado nos muestra ambas gestiones de gobierno, el Plan Gas 1 y 2 desde el 2013 y luego el Plan Gas 3 implementado en el año 2016. En todo este periodo el Estado Nacional aportó miles de millones de dólares, inclusive emitió un bono en dólares para asegurar la rentabilidad y sostener estable la oferta de energía en la Argentina. El Plan Gas 1 tuvo un costo fiscal de 8.602 millones de dólares. El Plan Gas 2 es uno de los 581
2 millones de dólares y el Plan Gas 3 proyectó hasta 3.266 millones de dólares, a lo que hay que anexar la emisión de bonos por 1.583 millones de dólares para compensar la devaluación del año 2017 a las empresas. Hasta el momento el costo fiscal fue de 14.073 millones de dólares. Al respecto, quiero indicar que la Comisión de Deuda estamos enviando el PAB 2023, una auditoría de gestión sobre estas compensaciones mediante la emisión de los bonos. Para dar un contexto, estamos hablando de las principales empresas productoras de gas de la Argentina, entre las cuales se encuentra la empresa estatal YPF, pero también otras intervienen en el mercado mundial del petróleo. Sin embargo, vemos que existieron algunos desajustes en la aplicación de estos fondos y en la forma en que la Administración, ya señalado por el equipo auditor y recientemente comentado por el señor auditor general, doctor Miura Estrada, que nos ilustró sobre este informe. Por ejemplo, mientras a las empresas beneficiarias del Plan Gas 1 y 2 ya existen en el programa desde el año 2013 al 2015, se les cancelaba con bonos de la deuda compensatoria de la devaluación del año 2017. En el caso de las empresas beneficiarias del Plan Gas 3, iniciadas en el 2016, la cancelación fue con transferencias directas de fondos desde el Tesoro Nacional. Inclusive, en el mes de marzo del 2019, de manera directa, en dólares desde el Banco Central. En el Plan Gas 1, las beneficiarias fueron 10 empresas, de las cuales YPF recibió el 50% de los subsidios. En el Plan Gas 2, que fuera diseñado para iniciantes o de inyección de gas reducida, se inscribieron 15 empresas, solamente fueron las más activas y Pampa Energía fue la mayor proveedora de inyección de gas al sistema y obviamente de recepción de subsidios. Durante todo este periodo 2013-2015, el programa basó sus compensaciones a una estimación base y un precio estable del gas de $7,5 por MMBTU, que coincidía con el precio internacional. El escenario cambia en el Plan Gas 3, implementando en el año 2016. Este plan está dirigido hacia el gas no convencional, llamado Gas Shale, donde se cambian las reglas de acceso al beneficio. En este nuevo programa ya se elimina el cálculo base para cancelar las compensaciones monetarias y se elige un esquema basado en inversión y concesión. En este nuevo plan, los subsidios se cancelan por cada concesión, no por empresa, y se distribuye 88% para los grupos empresarios y 12% para la provincia, en este caso de Neuquén. Las cancelaciones se hicieron por mes con un pago provisorio del 85% de estas estimaciones y el 15% restante luego por declaración jurada. Vemos aquí la diferencia sustancial respecto de los programas Gas 1 y 2. Este programa aseguraba un flujo de caja continuo, estable y a un precio mayor al que efectivamente ocurrió. ¿Y por qué digo esto? En estos años 2017, 2018, 2019, el precio del petróleo bajó y, por tanto, el precio internacional o de importación del gas también. Y aquí viene el tema del informe. El auditado nada dijo sobre este efecto en el programa y, por tanto, forma parte de un hallazgo.
Estamos hablando de 9 beneficiarias del Plan Gas 3, donde participan Shell. En este caso, 2 empresas son las mayores participantes, con el 92% de la producción y de las compensaciones, siendo PBB Polisur la mayor. Y en este punto, donde interesa el tema de la compatibilidad de los funcionarios a cargo del programa, tanto por cuestiones éticas como de responsabilidad. Muy bien señalado en el informe que estamos aprobando. No quiero abundar sobre los otros detalles que me llamaron la atención de este listado de hallazgos y en especial en el periodo durante el cual se impulsó el Plan Gas 3. Ya vimos que los hallazgos y las recomendaciones son contundentes. Sin embargo, quise realizar estos comentarios para dejar una reflexión clara respecto de los costos fiscales y los beneficios de estas iniciativas. Si bien es cierto que el Estado decide invertir fondos, promover el desarrollo de producción, generar incentivos para cubrir la demanda interna, no es menor cierto que resulta de gran importancia que corresponde a este cuerpo de auditores generales invitar a tener prudencia, ser más transparentes cuando se gestionan los recursos públicos y, sobre todo, tomar las medidas para que este tipo de escenarios, raros a mi criterio, no sean nuevamente objeto de hallazgos de auditoría. Felicito nuevamente a todo el equipo, a la comisión respectiva por este informe y acompaño con mi voto su aprobación y felicito al presidente y a la comisión respectiva de entes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra el licenciado de la Rosa. Hola, sí. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Bueno, la verdad que me adhiero totalmente a lo expresado por los auditores. Felicito a la comisión, al equipo de auditores y auditoras de entes por este excelente trabajo. Adhiero también a las palabras del auditor de Jujuy, digo las provincias porque yo soy de Formosa, porque si bien ustedes tienen gas natural, es cierto lo que ha dicho, ¿no? Hay 4 provincias en Argentina que todavía no tenemos gas natural y que somos, como siempre decimos, cautivos de la garrafa, de la pequeña garrafa, y que siempre tiene precios dolarizados también. Así que yo creo que esa desigual distribución territorial y en ese caso de gasoductos, ¿no es cierto?, de infraestructura económica y social de la Argentina, hace que 4 provincias argentinas, aunque ustedes no lo crean, no tenemos gas natural. Pero eso se soluciona, digamos, con obras, como por ejemplo el gasoducto del Nordeste. Simplemente ante tantos datos y excelentes manifestaciones con respecto a este excelente informe, yo solamente me voy a referir a uno de los hallazgos, que es el hallazgo 4.9, y que tiene que ver con el cumplimiento de las previsiones de la Ley 25.188 y el Decreto 202/17, régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses. Sobre todo en el tema del Plan Gas 3. El Plan Gas 3, donde resultaron beneficiarias las empresas Shell y algunas subsidiarias, fue creado por resolución del exministerio 74/16, suscripta por el entonces titular del Ministerio de Energía y Minería, y si bien no se encuentra prevista la participación de en ninguna de las instancias del programa, estamos hablando de inscripciones y pagos, el rol de autoridad de aplicación recayó en la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, dependencia que funciona durante toda la vigencia del programa bajo la órbita del citado ministerio. Es decir, el Plan Gas 3 se desarrolló íntegramente a partir de una relación de jerarquía del exministro hacia las áreas con poder de decisión sobre la actuación de las empresas con las que el exfuncionario tuvo relación.
Durante el año 2018 se verificó asimismo la intervención del exministro de Energía en la firma de la resolución 97/18 del exministerio, que determinó un procedimiento de evaluación y cancelación de saldos pendientes de pago para distintas empresas en el marco de los planes Gas 1, 2 y 3. Dentro del mencionado grupo de empresas se encuentra Shell. Mientras durase su mandato, en toda actuación particularmente relacionada con la empresa, evidentemente ya se dijo que se había excusado, ¿no? Y que estas cuestiones que tenían que ver directamente con la empresa Shell las tenía que firmar otro ministro, el ministro de la Producción. Ahora, dado que la mencionada resolución abarca un grupo de empresas del sector, pero es de aplicación individual y con impacto patrimonial para cada una de ellas, evidentemente que si bien este hallazgo habla de una incertidumbre con respecto al cumplimiento de incompatibilidades y conflicto de intereses, obviamente que acá se tiene que desarrollar una investigación, quizás no en el ámbito de la Auditoría General de la Nación, pero sí en el ámbito de la justicia, porque acá sí el ministro firmó una resolución de pago de varias empresas, incluida Shell, por montos varias veces millonarios en dólares. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Coincido exactamente con la calidad del informe. Creo que es denota un esfuerzo y un profesionalismo que hay que reconocer, pero no puedo acompañar la afirmación de los logros de los programas. Y lo voy a tratar de fundamentar, porque el pico de la producción de gases en el año 2004. Y a pesar de todos los recursos asignados a estos programas, no hemos recuperado siquiera aquel pico de producción. Y esto tuvo consecuencia que, como fue señalado, entre otros por el doctor Fernández, el cambio de la balanza comercial que hubo que importar. Y en el año 2006 tuvimos una balanza comercial energética positiva de más de 6.000 millones de dólares, y en el año 2013 tuvimos una balanza comercial negativa de 6.900 millones de dólares. Así que ahí tuvimos una brecha, un cambio de signo por un total de casi 14.000 millones de dólares. Al reconocer precios internacionales a la producción, pero no cobrar las tarifas correspondientes, alguien tiene que pagar la diferencia. Esa diferencia es el subsidio. Y el subsidio en el periodo supera los 110.000 millones de dólares. Entonces yo subrayo la calidad del trabajo, pero no puedo adherir a la idea de los logros del programa o los programas. Me parece bien lo que, en buena hora, la proposición de auditar en nuestro plan de acción del año 23 lo que fue planteado por el responsable de la Comisión de Deuda de nuestra auditoría. Y yo quisiera propiciar que en el plan de acción del año 23 se incluyera el llamado Plan Gas-AR, que es el nuevo programa que tiene una misma lógica para el periodo 2024 y que nosotros lo incorporemos a nuestro plan de acción. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Muchas gracias. 3.3, actuación número 298 de 2020, informe de auditoría realizado en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca respecto del programa de sustentabilidad y competitividad forestal. Periodo auditado 1 de enero de 2018 al 31 de julio de 2020. Elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales, para consideración, habiéndose puesto en conocimiento del organismo auditado sin modificaciones de los hallazgos. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, gracias, presidente. Este es un periodo auditado que va del 2018 al 2020, comprende periodo del ministro Echeverría y también del ministro Basterra.
Trata sobre la actividad industrial forestal, que es muy importante en la Argentina, que ha habido un desarrollo realmente trascendente en muchas provincias, y esto configura, digamos, un apoyo del Estado argentino a través de un crédito BID de 60 millones de dólares. El programa auditado por el equipo es de sustentabilidad y competitividad, analiza diversos tipos de inversiones que se realizaron en diversas provincias. El crédito del BID se utilizó razonablemente, lleva un porcentaje de aproximadamente 66%, cuando lo analizamos con otros créditos donde vemos ejecución pura de auditoría, digamos, de consultoría, me parece que aquí hay efectivamente un trabajo realizado. 27.600.000 se aplicaron a la construcción y mejora de centros de calidad, capacitación y producción para la madera. 16 millones al mejoramiento de viveros, o sea, lo que es la plantación. 13 millones a investigación y transferencia de tecnología. Y algo más de 1 millón a prevención y control de plagas y enfermedades. El informe tiene algunos hallazgos, ninguno es sustancial. En general se habla de la falta del informe previo ambiental en la erradicación de los emprendimientos, pero digamos que no son de carácter relevante, por lo tanto voy a pedir que se apruebe. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto cuarto, asuntos varios AGN. 4.1, memorando número 165 de 2022 de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, referido al estado de situación de los proyectos de auditoría en trámite en esa dependencia al 31 de julio de 2022. Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para conocimiento. Tomamos conocimiento, pasamos al punto siguiente. 4.2, actuación número 216 de 2022, solicitud de responsabilidad jerárquica por supervisión de equipo para la doctora Lucía Rocha, según los términos previstos en el artículo 6º del anexo 1 de la resolución número 189 de 2011, para el proyecto SICA 12020860, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Se aprueba, pasamos al punto siguiente. 4.3, nota número 243 de 2022 de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, proyecto de disposición por el que se aprueba la matriz de importancia relativa del sector público nacional 2022 para la planificación institucional 2023, que contiene la metodología y cálculo de la valoración de importancia a los fines del control externo para cada uno de los entes y organismos que componen el sector público nacional. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para consideración. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, este es un trabajo que ha sido complementado por el aporte del auditor Forlón y otras sugerencias. Ya lo habíamos presentado, creo que se ha arribado a un nivel de consenso. El 82% de los proyectos se corresponden con los organismos de mayor tamaño y materialidad identificados en la MIR. Y bueno, hemos recogido todas las inquietudes, así que propongo, si estamos de acuerdo, que se vote. Perdón, gracias, doctor Pichetto. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. No, solamente para destacar la voluntad de encontrar un acuerdo y que se resolvió los comentarios que había realizado yo y tenemos que está para aprobar. Gracias. Es una decisión muy positiva que estamos tomando porque la matriz integral de riesgo le da un sustento objetivo a la definición de nuestro plan de acción, evitando cualquier criterio de discrecionalidad. Y quiero señalar que es la tercera vez, el tercer año consecutivo que la matriz integral de riesgo es previa a la realización del plan de acción anual, lo cual es un paso muy positivo
que este Colegio de Auditores ha tomado y sigue en la misma línea. Así que si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 4.4, actuación número 142 del 2022, informe elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales correspondiente al segundo trimestre de 2022 de la Auditoría General de la Nación, presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para consideración. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Bueno, este es el informe trimestral que llevamos a la mixta. Tiene algunos temas de interés que vale la pena darle lectura. Los informes aprobados, se aprobaron 43. Respecto de la actividad institucional relacionada con las materias afines a la auditoría gubernamental, se destacan 8 actividades del orden nacional, en especial talleres y seminarios, y 6 de orden internacional, entre los cuales se toman relevancia las reuniones de OLACEP y de sus comisiones, así como la realización de diversos seminarios. Respecto de los convenios aprobados en el periodo, se destaca la aprobación de 5 convenios, 2 de ellos con Agua y Saneamiento Argentino, AISA, auditoría de estados financieros en los programas de agua potable y saneamiento, y 3 para el examen de estados contables y financieros. Respecto de capacitaciones al personal, se realizaron 55 actividades, de las cuales 13 fueron internas y 42 fueron ofrecidas por distintas instituciones externas. Como resultado de estas actividades se ha capacitado un total de 513 agentes. Y finalmente, respecto de los proyectos de ejecución, el presente informe trimestral ofrece el detalle de grado de avance de los proyectos de auditoría y marcha y su individualización, indicando el número de proyectos y de actuación. Al 30 de junio se encontraban en ejecución 264 proyectos. Este es el informe trimestral. Pido que se apruebe para elevarlo a la bicameral. Gracias, doctor Pichetto. No hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene palabra la secretaria. Punto quinto, convenios. 5.1, actuación número 124 de 2022. Acta complementaria número 1 al convenio de colaboración celebrado el 3 de diciembre de 2019 entre la Cámara Nacional Electoral y la Auditoría General de la Nación, con el objeto de auditar el uso del fondo anual específico previsto en el artículo 4, inciso D de la Ley 19.108 y modificatorias correspondiente al ejercicio 2019, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento. Pasamos al punto siguiente. Corresponde tratar los temas propuestos sobre tablas. Punto sexto, sobre tablas, Comisión Administradora. Estos 17 puntos han sido tratados y aprobados oportunamente por la Comisión Administradora, por lo cual, si existe acuerdo, se aprueban los puntos 6.1 a 6.17. Pasamos al punto siguiente. Si querés que lo lea, sí. No, si está aprobado. Se trata, lo voy a decir públicamente, se trata de la designación del jefe de Departamento de Control Financiero, organismos descentralizados y otras entidades, y la designación también del jefe de Departamento de Relaciones Institucionales y Convenios dependiente de la Secretaría Legal e Institucional. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo, actuación número 314 de 2021. Informe del auditor independiente y memorando sobre el sistema de control interno respecto de los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, como fiduciario del Fideicomiso de Administración del Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA, componentes 1 a 3, al 31 de diciembre de 2019, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero de Recursos. Fueron presentados por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. La opinión da cuenta que los estados contables fiduciarios presentan razonablemente
en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de fideicomiso de administración del programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA, componentes del 1 al 3, al 31 de diciembre del 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Sin modificar la opinión, mediante párrafo de énfasis, se enfatiza la siguiente información. En nota 1, a los estados contables se definen las características básicas del fideicomiso, describiéndose, entre otras cuestiones, el objeto del contrato y las principales responsabilidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como fiduciante y de la Unidad para el Cambio Rural en su carácter de organismo ejecutor del PROICSA y del vice como fiduciario. En dicho marco, es dable resaltar que el fiduciario ha elaborado los estados contables adjuntos aplicando criterios generales de evaluación y exposición establecidos en las normas contables profesionales argentinas. Considerando las características de un fideicomiso de administración público. Las bases de presentación y los criterios generales y particulares de evaluación y exposición y de reconocimiento de resultados se encuentran detallados en la nota 2 de los estados contables fiduciarios. Fue aprobada por la comisión y solicito la aprobación del cuerpo. Muchas gracias, licenciada. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto octavo, actuación número 315 de 2021, informe del auditor independiente y memorando sobre el sistema de control interno respecto de los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, como fiduciario del Fideicomiso de Administración del Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA, componente cuarto, al 31 de diciembre de 2019, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración. Tiene palabra la licenciada de la Rosa. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. La opinión da cuenta que los estados contables fiduciarios presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del fideicomiso de administración del programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA, componente 4, al 31 de diciembre del 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Sin modificar la opinión, mediante párrafo de énfasis, se llama la atención respecto de la siguiente información. A. En nota 1 de los estados contables se definen las características básicas del fideicomiso, describiéndose, entre otras cuestiones, el objeto del contrato y las principales responsabilidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca como fiduciante y de la Unidad para el Cambio Rural, UCAR, en su carácter de organismo ejecutor del PROICSA y del vice como fiduciario. En dicho marco, es dable resaltar que el fiduciario ha elaborado los estados contables adjuntos, aplicando criterios generales de evaluación y exposición establecidos en las normas contables profesionales argentinas. Esto ha sido aprobado por la comisión que presido y solicito la aprobación del cuerpo. Gracias, licenciada. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto noveno, actuación número 190 de 2022, informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados financieros consolidados condensados y separados condensados del periodo intermedio al 30 de junio de 2022 del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Hola, ahí sí. Gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. La conclusión sobre los estados financieros al 30 de junio del 2022, correspondientes al vice Sociedad Anónima por separado y consolidado con la información de su sociedad controlada vice Fideicomiso Sociedad Anónima, da cuenta que nada llamó la atención. Quisiera concluir que los estados financieros no estén preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina.
Sin modificar la conclusión, mediante párrafo de énfasis, se llama la atención de los usuarios de este informe sobre la información revelada en nota 2 a los estados financieros, que indica que los mismos han sido preparados por el directorio y la gerencia de la entidad de acuerdo con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina. Dicho marco de información contable difiere de las NIF en relación con los siguientes aspectos. A. La aplicación de la sección 5.5, deterioro de valor de la NIF 9, instrumentos financieros, fue excluida en forma transitoria por el Banco Central de la República Argentina del marco contable aplicada a las entidades financieras. Y B, de acuerdo a la comunicación A7014, emitido por el Banco Central de la República Argentina el 14 de mayo del 2020 y con vigencia a partir de esa fecha, los instrumentos de deuda del sector público recibidos en canje de otros se miden en el momento del reconocimiento inicial por el valor contable a esa fecha de los instrumentos entregados en reemplazo. En consecuencia, el canje citado no presenta impacto en el estado de resultados de periodo intermedio. Es para toma de conocimiento, señor presidente. Tomamos conocimiento y pasamos al punto siguiente. Tiene palabra la secretaria. Punto 11, actuación número 23 de 2020, informe del auditor independiente referido a los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, para su consideración. Tiene palabra el doctor, la licenciada. El doctor Forlón, disculpa. Gracias, presidente, no hay problema. El informe de referencia tuvo en su dictamen una abstención de opinión debido a que no se ha podido obtener evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría, ya que el Instituto cuenta con deficiencias en los procesos de actualización del sistema interactivo de información. En particular, el padrón contiene información incorrecta, por lo que no es una fuente de datos confiable. En lo que respecta a deudores por recaudación, el PAMI no cuenta con normas y procedimientos que permitan cumplir con la fiscalización de recaudación de la AFIP y de ANSES en concepto de aportes y contribuciones, ni informa que estos les son transferidos. Así como tampoco es posible emitir una opinión sobre deudas por prestaciones médicas de nivel central, ni confirmar el saldo de las previsiones por contingencias. Cabe aclarar que, según consta en el informe, la falta de confiabilidad del padrón influye en el cálculo de las cápitas y otras prestaciones por convenio, que significan más de 46.517 millones de pesos y 25,24% de los gastos operativos del ejercicio. De la confiabilidad del padrón de afiliados también depende la realización de controles y cruzamientos sobre las liquidaciones de medicamentos por 33.869 millones de pesos y las tasas de uso que se determinan para las distintas prácticas médicas a contratar y para la identificación de afiliados que renuncian a las prestaciones del instituto y transfieren sus aportes a otras obras sociales, por 767 millones de pesos. Al 31 de diciembre del 18, el estado de resultados presenta una pérdida de 2.133 millones de pesos, lo cual demuestra que el organismo no cuenta con un equilibrio económico y necesita de la asistencia del Estado. Cabe decir también que los estados contables de PAMI de los ejercicios 2014, 15, 16 y 17 tuvieron también una abstención de opinión. Este es un informe que tuvo su tiempo, lo trabajamos bastante en la comisión, tuvo sus idas de vuelta, digamos. Hay diferencias de criterio, de opinión respecto a cómo debería ser la conclusión de este informe. Nosotros coincidimos que hay que trabajar, ya lo hemos hablado varias veces, que tenemos que trabajar con los auditados, en este caso con el Instituto, para tratar de caminar un recorrido que nos lleve a levantar estas abstenciones de opinión, a que los datos sean fiables y confiables para poder emitir opinión. Ahora, me quiero escapar un segundito del informe, previo a pedir la aprobación, ya había planteado el tema. En su momento, hace no mucho tiempo, si no mal recuerdo, dos colegios atrás, que hablamos sobre un informe de gestión, sobre el acceso a las cápitas, el acceso a los medicamentos gratuitos y una intervención de un auditor que dijo que se destacaba la compra y el proceso de compras que había tenido ese periodo. Yo también pedí la intervención y dije que no coincidía con ese aspecto, por lo menos los informes de la auditoría no reflejan lo mismo.
Y ahí que iba a traer, dije que en este tratamiento de los estados contables, que puede abarcar eso, iba a traer a colación lo que habíamos tratado en su momento. Y es sobre el informe sobre PAMI de medicamentos oncológicos. En el 2020, la resolución 25 del 2020, aprobamos el informe que abarca el periodo 2017 al primer trimestre de 2018. Y durante el periodo auditado, PAMI dispensó medicamentos a sus afiliados a través de un convenio celebrado con la industria farmacéutica representada por 3 cámaras que nuclean los principales laboratorios. Entre los hallazgos que me parecieron relevantes y que justamente chocan o no se condicen con los dichos en ese momento sobre la eficiencia en la gestión de la compra, el hallazgo 442 dice que PAMI no utilizó otros mecanismos ni herramientas tendientes a evaluar la economía de los precios a pagar por los medicamentos oncológicos que son fijados por la industria, ni utilizó mecanismos tendientes a lograr la concurrencia y competencia, lo que llevó a la utilización antieconómica de los fondos de los afiliados para el pago de medicamentos dispensados con el impacto que eso tiene en las prestaciones sanitarias y sociales que debe brindar el PAMI. El informe destaca que analizado el precio por el que se adjudicó la provisión de 5 principios activos que fueron licitados por el Ministerio de Salud para el Banco Nacional de Drogas Oncológicas en mayo del 2017, se advierte que PAMI abonó por esos mismos principios en el mismo mes entre 8 y 24 veces más. Por ejemplo, dice el informe, se adjudicó la provisión de ampollas de oxaliplatino, ofertado por el laboratorio Barifarma, Sociedad Anónima, a un precio de 80 pesos la unidad, y en el mismo mes, mayo del 2017, dicha ampolla de la misma marca comercial fue dispensado y pagado por el PAMI por 1.910 pesos con 79. Es una diferencia del 2.288% más. Asimismo, el mismo principio activo, en idéntica presentación, fue ofertado por el laboratorio Microzules por 268 pesos con 40 y dispensado y pagado por el PAMI por 1.845 pesos la unidad. Una diferencia del 587,4% más. Similares situaciones se destacan y se en los distintos activos, principios activos que se utilizaron. Digo, en ese informe ya destacamos que la eficiencia en la compra no era la misma, justamente comparado con el Ministerio de Salud, que estaba comprando los mismos activos, el mismo periodo, mismo mes. Solamente quería traer para que recordemos eso. Luego, dicho esto, solicito la aprobación del informe de estados contables. Gracias, doctor Forlón. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Hola. Sí, la última parte del doctor Forlón está referida a un debate que tuvo con usted y tiene que ver con una auditoría de gestión. Lo que estamos tratando hoy es una auditoría de estados contables. Con la mejor buena fe y además también aceptando la paciencia y la espera que tuvo el auditor Forlón en orden a encontrar un camino. Y bueno, y en este sentido no hubo forma de poder abrir. Yo creo que había que haber abierto un camino de que la auditoría dé opinión, porque me niego a aceptar que un organismo como el PAMI, desde el año 96, hasta la fecha, venga la auditoría sosteniendo abstención de opinión. Hay algo que está mal. Hay algo que indudablemente, uno de los principales organismos del Estado argentino, que atiende el universo más importante etario de la Argentina, que es el sector pasivo, y que indudablemente requiere por parte del Estado Nacional una apoyatura económica importante. Y venimos sosteniendo abstención de opinión. Quiere decir que ni el PAMI, en primer lugar el PAMI, ha tenido una estructura contable razonable que permita a esta auditoría decir, bueno, se puede aprobar los estados contables, puede haber salvedades, puede haber objeciones, pero bueno, entrar en un camino que nos lleve a que, en primer lugar, porque además esta auditoría, ¿qué hace? Construye insumos para la bicameral, construye también insumos para los organismos auditados, para que mejoren su sistema de administración. Tiene casi
una actividad, digamos, casi docente desde el punto de vista de la institución Auditoría General de la Nación. Desde el punto de vista de que los organismos tienen que ir mejorando año a año en función de las evaluaciones que hace la auditoría y encontrar allí una simbiosis virtuosa, positiva, entre el organismo auditado y la AGN. Bueno, lamentablemente esto no se ha dado. Repito, año 96, hay una línea de acción permanente. No voy a decir un término que quizás es injusto para el personal de la casa. Diría que, claro, es el PAMI, es un monstruo, es cómodo decir abstención de opinión, no nos preocupemos mucho, a este monstruo no lo maneja nadie, gobierno que pasa, gobierno que cae en las garras del monstruo, nadie puede entrarle a este organismo y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Esto es lo que venimos haciendo, lamentablemente es lo que venimos haciendo. Han pasado gobiernos radicales, ha estado el doctor de la Rúa en el interregno que va del 99 al 2001, estuvo el doctor Duhalde, 12 años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, 4 años de Mauricio Macri, y el balance y la línea es esta, abstención de opinión. Los fundamentos son múltiples siempre. Después voy a analizar la de este año, que es el tema en cuestión. Y el porqué de mi posición, que no es caprichosa, ni tampoco, yo no quiero abrir acá un proceso de análisis de conductas en términos en ese momento de la auditoría informática, porque el rechazo de la abstención de opinión se basa sobre la auditoría informática. Hay un error que voy a puntualizar claramente y ahí se construye la abstención de opinión de una jefatura que además está incorporada dentro de la comisión que yo presido, la única comisión que yo presido. En el año 2002, el Congreso al cual yo pertenecía y también la bicameral votó una ley. La ley que planteaba no era una actitud autoritaria del Congreso, pero este tema el Congreso ya lo venía mirando y observando. ¿Y qué sugiere, qué define la ley? La necesidad de evitar, salvo cuando resulte inexorable, inevitable, la abstención de opinión. De que los informes a la bicameral tenían que llegar con conclusión positiva, negativa, nadie le imponía nada a la auditoría, pero lo que decía esa ley del año 2002 es que era conveniente, necesario que los informes de la auditoría no vinieran con abstención de opinión. Eso está dentro de los anales, dentro de los registros. Por supuesto que hay excepciones, yo no estoy imputando acá mala praxis de ningún auditor, ni tampoco de la estructura de la auditoría en términos de... Pero yo creo que acá hay un problema, como lo había también con fabricaciones militares. No entiendo cómo no puede auditarse los estados contables de un organismo, no entiendo. O si no, incluso si hay que decir se rechaza el estado contable, se rechaza el estado contable. Porque tiene anomalía, porque tiene irregularidades, porque hay un conjunto de inconsistencias que no se rechaza. Ahora, la abstención de opinión es la nada mismo, va al universo de la nada, al vacío, ahí en un lugar que no se sabe dónde está, porque si de eso se devinieran responsabilidades de carácter judicial, bueno, habría una consecuencia, un efecto, pero las abstenciones de opinión vuelan en la estratosfera, en la nada mismo, y no hay, digamos, un accionar que tienda a que el organismo mejore. Yo creo, ha cambiado el gobierno en el año 2019, el auditado dice que el sistema contable anterior es una catástrofe. Bueno, ¿cuál es el actual? Digamos, yo digo, ¿cómo hacemos para mejorar, ir mejorando? Faltan 2 auditorías del gobierno de Mauricio Macri.
Y después vienen las auditorías del actual gobierno. Si seguimos esta línea de coherencia y consistencia por parte de la auditoría, de que cualquier elemento abre el camino a la abstención de opinión, seguramente los 4 años que le correspondan al periodo del gobierno del Frente de Todos también seguirá con abstención de opinión. Me voy a referir puntualmente al planteo que dio lugar a esta demora y a la paciencia que me tuvo el auditor Forlón en orden a postergar el tratamiento de este tema. ¿Qué es lo que verificamos nosotros del porqué de la abstención de opinión? El fundamento está en la auditoría informática. Se plantea allí un conjunto de hallazgos en el sistema informático. El fundamento de la abstención surge de ahí. Se basa en el informe del área informática de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales. Los hallazgos vinculados a la conclusión del informe, expuestos como significativos, tienen que ver con errores en el padrón. Errores en el padrón. El señor a cargo de la jefatura de Departamento de Informática dice que hay errores en el padrón. Muy bien. Analizamos el padrón y ¿qué surge del examen? De un padrón que tiene 4.951.001 afiliados, se detectó 4.951.001 y se detecta un error de 230. 230 errores en 4.950.000. La verdad que desde el punto de vista porcentual estadístico es 0 menos 0, 004. 0004. A modo de ejemplo del insignificante impacto del hallazgo. Se detectaron en esos 230, 12 personas fallecidas que aparecen activas en el padrón, de los cuales 9 casos fueron subsanados en diciembre del 2018, como así también otras acciones correctivas que surgen del informe y no fueron tenidas en cuenta en el momento de emitir opinión. En este sentido, cabe destacar que durante el año 2016, 2 años antes, se realizó una depuración del padrón de 399.000 registros a través de distintas acciones que incluyeron convenios con el ANSES y con el RENAPER. Evidencia que el organismo llevó adelante acciones correctivas sobre los registros del padrón de afiliados. Acciones no mencionadas por esta auditoría. Llama la atención la limitación que consigna el informe en el punto 243. No fue posible presenciar la ejecución de las consultas solicitadas a la base de datos productiva, lo que impide asegurar la integridad de los datos suministrados. El equipo de auditoría no pudo presenciar el procesamiento de las consultas, dado que su ejecución en algunos casos requería más de un día de procesamiento. O sea, nuestra propia limitación, incapacidad y falta de dedicación se la imputamos al auditado. Si requería más de un día, había que quedarse 2 días o 3. Había que haber hecho la tarea, no se hizo la tarea. Lo planteado como un límite a la integridad de los datos, de ninguna manera puede atribuirse al auditado. La auditoría de los estados contables tomó la conclusión de dicho informe y no realizó, acá hay una tarea pendiente, no realizó ninguna otra tarea o procedimiento adicional ni evaluación de impacto sobre el balance. Estamos hablando de estados contables. Estamos hablando de estados contables, no estamos hablando de auditoría de gestión. O sea que no hicieron nada, no se hizo ninguna tarea complementaria. Se tomó el informe informático, había 230 errores, se consideró que era tremendo el error y prácticamente eso sirvió como base a la abstención de opinión. Se destaca asimismo la nota a los estados contables del 2018 efectuada por la actual gestión del instituto, en la que describe que el PAMI no tiene sistema de contabilidad. Digamos, el auditado, en este momento a cargo de las nuevas autoridades, dice que el PAMI no tiene sistema de contabilidad. En dicha nota realiza una valoración catastrófica de los sistemas contables,
determinando que no cumple ninguno de los principios fundamentales que debe contener. Es importante aclarar que las notas a los estados contables son documentos auditables, sin que conste evidencia documental que respalde las afirmaciones vertidas en la misma. ¿Qué quiere decir? Que el auditado dice que no hay sistema contable y la auditoría no va a verificar si está el sistema contable o no está. Plantear la falta de sistema contable resulta descabellado. Si así fuera, la AGN no podría haber dictaminado desde hace más de 20 años sobre los estados contables del instituto. El PAMI tiene un sistema de contabilidad, ya que cuenta con sistemas contables, lleva libros y confecciona sus balances. Existen asimismo hallazgos secundarios vinculados al pago de proveedores, cuenta corriente, conformación de derivaciones. Para concluir, si bien la Comisión de Supervisión que integro solicitó a la gerencia que pondere el impacto de cada hallazgo en el balance, la misma no se efectuó dicho examen. Por otra parte, se han efectuado afirmaciones incorrectas, toda vez que se asevera que el equipo del instituto comenzó a utilizar al ANSES y al RENAPER para depurar el padrón en el 2018, cuando está demostrado que se hizo en el 2016-2017. En fin, estos son los fundamentos por los cuales lo que planteo, en primer lugar, es el rechazo al proyecto que seguramente va a ser votado, con las disidencias. Hoy hemos conversado entre todos los auditores, estos son los fundamentos que están tomados en la versión taquigráfica y también el voto separado en el dictamen. Y me parece que es un buen método que hagamos también la experiencia del modelo parlamentario, en donde lo que tengamos que decir lo digamos in voce, lo expresemos, lo fundamentemos y no demos lugar después a demoras, a que mañana presento la respuesta. Creo que todos tenemos la formación. Acá hay muchos auditores que tienen muchos años aquí adentro, que conocen además el funcionamiento histórico de la auditoría, y a nadie le falta capacidad o actitud para expresar in voce lo que tiene que quedar registrado como posición dentro del debate que hacemos aquí en el Colegio de Auditores. Por lo tanto, me parece que lo que hemos conversado, me parece que implica un avance para evitar complejidades, dudas respecto a cómo se firma el dictamen, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que hay que volver para el año que viene, cuando tengamos que repasar de nuevo el 2019 y después vendrá el 20, porque inevitablemente va a venir el 20, en donde, bueno, si el traslado, si han cambiado todo el sistema contable, es una cosa extraordinaria. Podremos analizarla. Me parece que tenemos que ayudar a los organismos a que funcionen correctamente, a que nuestra tarea exceda incluso las limitaciones propias de elevar el informe a la revisora de cuentas y que organismos de la densidad y del volumen que tiene el PAMI en el manejo de recursos que son del Estado Nacional puedan ser auditados. No podemos durante 20 años decir que no ha habido posibilidad de auditar. ¿Cómo? ¿Qué tenía? ¿Una libreta de almacenero el PAMI? No sé en qué anotaban, en un cuaderno arte anotaban las operaciones. No entiendo, la verdad no entiendo. Han pasado una sucesión de gestiones políticas de diversa índola, no es un solo gobierno. Así que bueno, estos son, lo digo esto respetando a todos, no voy a entrar en el análisis de investigar por qué el departamento puso lo que puso, no me interesa. Está aquí registrado, lo dije in voce, lo dejo ahí. No es mi intención lesionar a nadie de esta casa. Lo que digo es que nuestra tarea tiene que ir un poco más allá. Me parece que hace falta que los equipos, digamos, vayan a buscar el resultado, como en el fútbol. Hay que ir a buscar el resultado, hay que ir a buscar un dictamen, negativo o positivo, pero hay que ir a buscar un dictamen. Nada más. Gracias, doctor Pichetto. Doctor Nieva. Sí, presidente, auditores generales. Bueno, en principio para decir que compartimos absolutamente
Uno, la intención y el pensamiento expresado por el auditor Pichetto. De hecho, yo también era miembro del Parlamento, de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuando en algún momento, digamos, encomendamos a la Auditoría General de la Nación que limite, que vaya limitando los dictámenes con la abstención de opinión. Creo también que es importante que se lleve adelante la iniciativa que en algún momento conversamos, que todos compartimos, que es esto de que la auditoría interactúe con los organismos auditados, en este caso vinculados a cómo confeccionan sus balances y cuáles son los problemas que llevan a la abstención de opinión, como una práctica, una buena práctica para que de alguna manera efectivamente salgamos de esta situación. Yo comparto que no puede ser que semejante organismo, la obra social más grande del país, que hay en la nación argentina, que maneja tantos recursos, tenga sucesivamente, después de tantos años, siempre abstención de opinión. Quiero señalar que, en particular, cuando en el año 2016 asume una nueva administración, se comunicó conmigo, con nosotros, con los auditores, con la auditoría, el síndico general del PAMI, el doctor Loprete, vino acá a ponerse en contacto con los funcionarios que actúan en la gerencia respectiva para ver de qué manera se podían ir resolviendo y subsanando los problemas vinculados a la emisión del dictamen de la auditoría. En aquel momento, efectivamente, debido en buena parte a las observaciones que veníamos haciendo de la abstención de opinión, se produce una baja de casi 400.000 beneficiarios que estaban mal incluidos en el padrón, como acá bien se ha dicho. Una circunstancia notable, no solamente de beneficiarios que estaban mal incluidos, porque qué sé yo, no se anotaban adecuadamente los beneficiarios, aparecían beneficiarios que se habían muerto hace muchísimo tiempo, y eso obviamente modificaba o influía en el cálculo de las cápitas, etcétera. Se hizo un saneamiento importante de los padrones también en cuanto al pago de medicamentos. Es decir, hubo una tarea que fuimos siguiendo nosotros de cerca en una interacción con el síndico general que tenía el PAMI en aquel momento. Nuestros funcionarios mantuvieron reuniones con él, con sus funcionarios, tratando de ir mejorando esta situación que a nosotros nos complicaba en cuanto a la posibilidad de satisfacernos en nuestra necesidad de información cuando hacemos el balance. Y sin embargo, cuando vemos la tarea que realizamos hoy y en este informe, vuelve a aparecer la abstención de opinión. Comparto con el auditor Pichetto que tal vez, es cierto, acá hay un tema de un informe informático de nuestro departamento de informática del año que se aplicó, se efectuó en el 2018 precisamente, que tenía una serie de observaciones sobre el sistema informático. Nosotros le solicitamos a ese departamento que nos dé insumo para ver de qué manera desde el departamento que hace esta auditoría de los estados contables, a ver si nos podía permitir resolver algunos problemas para poder avanzar en la auditoría, pero no fue posible esto, no se aportó nada nuevo, más de lo dicho en su momento el doctor Fernández. Perdón, pensé que quería una interrupción. Bueno, pero lamentablemente no aportó nada nuevo para lo que nosotros teníamos que hacer. La pregunta que yo me hacía inclusive con mis propios asesores en estos días cuando reconsideramos este informe, porque acompañé un pedido para que se difiera el tratamiento, a pesar de que venía bastante demorado, a ver si realmente podíamos hacer algo para avanzar en el propósito de cambiar el dictamen para ir al favorable con salvedades. Creemos que efectivamente tal vez se puedan hacer otros procedimientos que no se han hecho aquí, que nos permita resolver algunas cuestiones y salir de la abstención de opinión. Ojalá que podamos hacerlo, compartimos la vocación y el propósito que bien ha expresado
el auditor. Sin embargo, creemos que con lo que tenemos hoy realmente no podemos hacer otra cosa que expresar, como está expresado en este dictamen, la abstención de opinión. Hay tres razones de carácter general que nos llevan a esta cuestión. No solamente es el tema de los padrones. En primer punto, los estados contables, cuando nosotros vamos a hacer los estados contables, estos estados contables fueron firmados por Volnovich, la nueva titular del PAMI. Estos estados contables cuentan con una leyenda que dice que, atento a haber sido designada el 11 de diciembre del 2019, la directora ejecutiva limitó su tarea a la visualización y constatación de su transcripción a registros contables. Por lo tanto, con la citada intervención, en la emisión de los estados contables, no asume la responsabilidad que le compete exclusivamente a la dirección por la confección de los estados contables. Primer tema. En segundo lugar, no se obtuvieron confirmaciones o manifestaciones escritas por parte de los administradores del instituto de cuestiones trascendentes de auditoría. Dicho procedimiento es común cuando se abre una auditoría de estados contables. Lo que hace el titular del organismo auditado le muestra le da toda la información para que se pueda hacer la auditoría de los estados contables. Por ejemplo, todas las cuentas corrientes, las cuentas en los bancos, el estado de deudas, etc. Esto no se pudo obtener en esta auditoría. Dice, dicho procedimiento está establecido en las normas de auditoría de la AGN, las normas profesionales argentinas y las normas internacionales, y contribuye principalmente a que el auditor se satisfaga respecto de la integridad de la información suministrada. En tercer lugar, en nota 1511 de los estados contables se indica que la información es decir, el auditado indica que la información de las cuentas corrientes del instituto no reúne las características esenciales de la contabilidad como sistema de información y que se ha detectado la ausencia de un criterio uniforme en materia de recupero por falta de prestaciones, ausencia de controles con perjuicio económico, falta de actualización, compensación de los registros sobre prestaciones y pagos, y atrasos en las registraciones, controles y cumplimiento de las obligaciones del instituto. Esta situación venía siendo corroborada en los informes de auditor referidos a ejercicios anteriores, como se ha dicho acá, no solamente de anteriores. Es decir, estábamos el 17, el 16, el 15, el 14 y así sucesivamente hacia atrás, teníamos este problema siempre. Estas tres situaciones relacionadas con la falta de asunción de la responsabilidad por la confección de los estados contables, la ausencia de manifestaciones escritas de cuestiones trascendentes y las deficiencias en la información de las cuentas corrientes constituyen limitaciones al alcance para obtener elementos de juicio válidos y suficientes para satisfacernos sobre la razonabilidad de las afirmaciones contenidas en los estados contables. Y por sí solas son significativas y generalizadas porque afectan a la totalidad de los estados contables y resultan, a nuestro entender, suficientes para fundar la abstención de opinión. Además de esto, hay otros elementos que, más allá de estas razones de carácter general, hay otras razones sobre el estado de recursos, la información que brinda el sistema sobre el padrón, que acá se ha dicho tenía deficiencias, pero que podrían haberse satisfecho si hubiéramos podido llevar adelante otros procedimientos que no se hicieron. El registro de prestadores, la carga de prestaciones realizadas, la distribución de cápitas y la liquidación de pagos a los prestadores. En general, generan limitaciones con efectos significativos y generalizados que, interactuando con todo lo que acabamos de señalar, nos llevan a nosotros en la convicción de que está correctamente expresado el dictamen como una abstención de opinión. Me parece que sería bueno que nosotros también nos podamos esclarecer y podamos generar señales hacia la línea, hacia quienes hacen las tareas de auditoría, que efectivamente debemos agotar todos los procedimientos para satisfacernos y no quedarnos frente a la situación de que como esto viene así, sigue así. Comparto absolutamente esta preocupación. Tal vez los equipos actuantes, cuyas capacidades profesionales respetamos, vienen como
acostumbrados a manejarse de una determinada manera en estas situaciones y bueno, terminamos con estos informes que si uno los analiza desde el punto de vista técnico, efectivamente, de acuerdo a nuestras normas y a las normas contables profesionales, derivan en la abstención de opinión. Pero hay que hacer un mayor esfuerzo. Tenemos que aguzar el ingenio de nuestras capacidades y de los procedimientos que tal vez deban profundizarse para que salgamos de esta situación. Pero bueno, quería yo expresar por qué nosotros vamos a apoyar el dictamen tal cual ha sido emitido por la gerencia respectiva. Gracias, doctor Nieves. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, auditores generales y auditora general. Primero, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, no entiendo a la abstención de opinión, en serio, se lo digo, y además tengo dicho desde hace años con el doctor Arias, que lo voy a traer en su momento, y se lo voy a mandar para que vea. Hubo varias discusiones. Comparto. Pero bueno, los contadores son contadores, nosotros somos abogados, los respeto mucho a los contadores. Ahora, también es cierto que yo fui presidente de la Comisión de Financiero y lo mismo pasaba en el ANSES, abstención de opinión, era funcionario el doctor Miura Estrada. Con un trabajo, como usted dice, de la auditoría, fui la comisión, me acuerdo el doctor Nieva, no sé si usted se recuerda, me acompañó, fue el gerente, fue un grupo de trabajo, con otro grupo de trabajo del ANSES, porque ellos estaban preocupados también. Entonces, una mesa enorme, se sentaron, ¿cómo podemos llegar a sacar la abstención de opinión? Y das vueltas. ¿Cómo empezó a cambiar el tema? Por eso digo, nada es elefantiástico ni nada, más que el ANSES no creo que el PAMI, ¿no? Y además, cuando me tocan el PAMI los detesto profundamente porque dan atención, un desastre, no cuidan a los viejitos, los tienen, bueno, mejor no quiero decir porque... Cuando paso por la avenida Mosconi y veo el hospital sirio-libanés, le llaman el hospital la antesala de la muerte. Entran se van para arriba, si Dios quiere y la Virgen. Casi no tenemos conciencia del trato a nuestros ancianos. Poco respeto, esto, el otro. Entonces, es algo... Lo viví familiarmente con el tema de las ambulancias. En este país, aunque uno tenga plata, no viene en una ambulancia. Lo he dicho, lo he investigado. Va después a la justicia, no sé quién, ¡pum!, todo. No. Si usted era tanta plata privadamente, pero están todas, ¿cómo le puedo decir? Es una misma empresa. Es lo mismo pagar privadamente que el Estado. Le tardan lo mismo cosas. Bueno, este país pasa esto. Yo lo que quiero, digo, si se llega, sé que tuve varias discusiones con los contadores y todo. Bueno, pero debe haber algo. Si hay abstención de opinión, que digan por qué se llega a la abstención de opinión. ¿Cuál es la gravedad? Porque ellos dicen que es lo más grave que hay, la abstención de opinión. Bueno, cuando hay algo grave, creo que lo que hay que decir son los motivos. Por esto. Entonces, esa gravedad de llegar a una abstención de opinión, lo mandamos a penal directamente. Porque si no, queda como abstención de opinión. Pero usted le pregunta a los contadores, no sé si es así, doctor Casabé, pero ¿es lo más grave o no? Bueno. Ahí un experto está diciendo que es lo más grave. Ahora, no dice nada abstención de opinión. Usted también se refiere a eso, me parece. Lo mismo siento yo.
Pero le digo que sí se puede cambiar trabajando en equipo, reuniéndose con el organismo y todo, porque se hizo. Con voluntad todo se puede hacer. Nada más. Y quiero decir que estoy de acuerdo y no sé si a partir de ahora voy a cambiar mi opinión con abstención de opinión. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Fernando. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Brevemente, para después darle el cierre al doctor Forlón y dar su opinión. A ver, recién se mencionó la posición de la presidenta Molnovich en el PAMI. La verdad, lo que hizo es totalmente correcto. Ingresaba a un organismo. Ella no podía dar fe de la estructura contable de la gestión anterior. Hizo esa leyenda, firmó y aclaró debidamente que ingresaba recién. Eso para mí no es un elemento que impida la auditoría. Y después, algunos procedimientos que mencionó el doctor Nievas, no consta el rechazo del PAMI a que pudieran haberse hecho. No se pudo ver los libros de contabilidad. ¿Dónde dice que la directora del PAMI no dejó entrar para ver los libros de contabilidad? A ver, ¿se dejó constancia de eso? ¿O son generalidades para después redondear? Esto es lo que digo. A mí, le digo la verdad, yo creo que si nosotros ponemos un poco de esfuerzo, como usted acaba de decir, doctor Fernández, podemos ayudar a los organismos. Ahora, se tienen que dejar ayudar, por supuesto. Lo que no pueden hacer tampoco, yo seré abogado, no soy contador, pero no soy estúpido y me molesta cuando me subestiman la inteligencia. A esta altura de mi vida me molesta eso. Es un tema que me lesiona mucho. Entonces, a ver, hubieran dejado constancia que en tal día fueron al PAMI y no pudieron ingresar y el contador general del PAMI no les permitió ver la contabilidad. No dejaron nada. El informe está basado sobre la estructura informática y un error de 0004. A partir de ahí se construye la abstención de opinión. Quiero decir esto nada más. No quiero enojarme con nadie. Lo que digo es, creo que podemos. Si nos ponemos a trabajar, podemos hacer un aporte a estos organismos importantísimos que tiene la Argentina. Gracias, doctor Pichetto. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. No. Y lo que me preocupa es algo, porque si no voy a tener que tomar un tema personal yo. Todo esto se debe a lo de planificación del jefe de departamento de... Muy bien. Después lo puedo hablar, yo le voy a solucionar el tema porque si es así... Pero no es el actual, así que quédese tranquilo. Bueno, no, porque si no le daba... lo decapitaba en este mismo momento. Por una cuestión de delicadeza y de respeto al personal... Sí, menos mal que lo aclaró porque ya estaba cortando escúcheme. la guillotina. Por una cuestión de respeto al personal de la casa y de prudencia, no di el nombre, pero ha habido cambios en el área que usted ayudó a realizar. Y la persona que usted puso está a cargo ahora de la estructura informática. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Voy a repetir, creo que hay unanimidad de criterio en cuanto a vamos a hacer los esfuerzos posibles. No me faltan esfuerzos como presidente de la comisión para resolver las cuestiones. Pero también ha trabajado contador en el área y por lo que yo tengo entendido, digo, más allá de mi opinión o no con la abstención de opinión, digamos que es una de las posibilidades de opinión. O sea, la abstención de opinión es una opinión al fin y al cabo. Digo, no es que nos corremos de todo y decimos, che, la verdad que tengo ganas de opinar. Puede ser favorable sin salvedades, puede ser favorable con salvedades, puede ser adverso, o puede ser una abstención de opinión donde no tenemos elementos suficientes para afirmar ni una ni la otra. Lo cual ahí ya nos pone de tirar la pelota, digamos, al auditado. Por eso, uno puede poner todo el esfuerzo, vamos a aumentar los esfuerzos, digo, pero no faltan los esfuerzos por parte de la presidencia de la comisión, y se está trabajando ya, para levantar, tiene que haber un hecho nuevo, tiene que haber algún tipo de trabajo o algo de la parte del auditado para que me deje a la línea que está trabajando
cerrar los números, le cierren o no le cierren, repito, pero para mí no es un adverso o favorable, es una cuestión contable. Con lo cual, mis limitaciones son a dejar de trabajar el equipo contable y que me fundamente, que está fundamentado. Acá, o sea, esto ha tenido su ida y vuelta, como dije antes, fue al departamento. El departamento hizo su descargo cuanto por qué, cuál era el impacto de cada cosa y cuáles eran los fundamentos de la abstención de opinión. No es que haya abstención de opinión sin decir cuál es el fundamento, están los fundamentos. Digo, se puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero son fundamentos contables que ponen los contadores. Y para aclarar una cosita nomás, que esto también lo vemos, o sea, los fundamentos del auditor Pichetto también han sido tratados en la comisión, están ahí, no lo traigo a colación acá, tampoco pido que se ha dado respuesta a lo que se entendía en esa instancia, pero una cosa sí me parece que quiero aclarar. En cuanto a lo que es el padrón de afiliados, ¿sí? La cantidad de 4,9 millones de afiliados, pero surgen de los papeles de trabajo del informe de auditoría informática, que de un padrón de 4,9 millones de afiliados se analizaron 257 afiliados, ¿sí? O sea, el porcentaje de falla no es sobre el universo, sino sobre la muestra. Cuando vemos esto, se analizaron 256 afiliados, una muestra no probabilística, de los cuales se detectaron 230 errores. O sea, el 89,5% de la muestra dio mal. Es no probabilística, sino posiblemente capaz de adverso o algo peor. Podríamos trasladarlo al universo. Pero al fin y al cabo no me dice algo. Si yo agarro 257 y 230 tienen errores, digo, no lo puedo dejar pasar como si fuese analizado sobre el universo, lo cual no me resulta el 0,004, sino me da el 89,5% de la muestra. Lo mismo nos pasa con el caso de las cápitas prestadores por beneficiarios fallecidos, que de una muestra de 257 casos se encontraron 12 fallecidos que habían cobrado, lo que equivale al 4,7% de la muestra. No es el 50%, no es el 80%, pero tampoco es tan ínfimo. Y me dicen que ha habido mejoras respecto a los procedimientos de esto, pero en enero del 19, con lo cual no impacta en el estado contable. Solamente quería aclarar esto en cuanto a lo que es el porcentaje de la muestra y los datos, los casos encontrados. Nada más. Gracias, doctor Forlón. Bueno, creo que hay unanimidad acerca de la necesidad de avanzar redoblando esfuerzos para romper esta zona de confort en la cual desde hace muchos años termina habiendo una decisión de caracterizando los estados contables como abstención de opinión, que es una categoría posible, favorable con salvedades, abstención de opinión, rechazo. Pero es claramente una situación no deseada que se permanezca en el tiempo una situación de este tipo. Y la proposición del doctor Pichetto es compartida por todos los integrantes del colegio y esta no es la primera discusión que sobre este tema estamos teniendo. Entonces, corresponde aprobar el proyecto con la salvedad de que el auditor general Pichetto dejó expresado en su voto en disidencia en conformidad con los fundamentos que expuso. Muy bien. Queda aprobado. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente. Si me permite, vamos a leer el punto 10, con las disculpas del caso que omití leer. Punto 10, actuación número 319 de 2022, convenio suscripto entre el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria y la AGN para la auditoría de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Se toma conocimiento, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón, no tenemos. Está fijada, ¿no? Ahora no la recuerdo, el 20. Está fijada ya, doctor. Muy bien. Muy bien. Gracias, buenas tardes.